Bienvenidos a un nuevo episodio de Creando Magia. Hoy os voy a hablar sobre cómo soldar. Sé que probablemente algunos de vosotros le tengáis un poquito de miedo, pero realmente es muy sencillo y sobre todo muy útil para poder realizar vuestros propios proyectos. Así que nada, os explico ahora en un momento cómo realizarlo. Mi nombre es Martín Andersen y estamos en Idea Lab. Si queréis comentar el episodio de hoy, lo podéis hacer mediante los comentarios que hay abajo en el blog. Y si no, también podéis utilizar la etiqueta de Twitter. Bueno, para soldar lo que vais a necesitar, obviamente, es un soldador, que podéis compraros pues uno seguramente por 10 euros, 10-12 euros, encontraréis alguno. Y bueno, intentad evitar en lo posible los soldadores de los chinos, porque esos no funcionan muy bien. Además también necesitaréis estaño. Hay de diferentes grosores, este es de 1 milímetro de grosor, este es de 0,7 milímetros. Realmente lo mejor es que pilléis uno fino, que va a ser el que más vais a utilizar. Además también os viene bien tener una esponja pequeñita, húmeda, para poder limpiar la punta del soldador cuando se llene de estaño, ¿no? Simplemente le dais y se limpia. Y si no, también está la versión económica, que es pues una esponja de estas de acero, ¿no? Que también sirve para limpiar la punta del soldador, o incluso la versión más económica, pero que a mí me ha salvado muchísimas veces, es un trocito de cartón, que esto simplemente cuando está la punta llena de estaño, hacéis un poco así y se limpia la punta. Incluso el soporte, que puede parecer muy profesional, son muy baratos, pero si queréis con una lata de refresco, de cerveza, cogéis un trocito de chapa, lo cortáis y esto os va a valer perfectamente para apoyar el soldador. Bueno, y una vez que tenéis todo reunido, lo que tenéis que hacer es crear vuestro circuito, ¿no? Para poder soldarlo, vamos. Lo mejor primero siempre es montarlo en una placa de prototipos. Estas placas de prototipos o protoboard son unas placas que vienen perforadas y conectadas por dentro para que podáis pues, pinchar vuestros componentes electrónicos. Esta es una pequeñita, también las hay más grandes, que os permiten pues eso, probar el circuito antes de poneros a soldar. Estas placas, le he quitado aquí el cobertor para que lo podáis ver, están conectadas por filas. En la parte central son dos filas separadas y en la parte de los extremos son columnas, ¿vale? Por lo general lo que se suele hacer es conectar la alimentación por los costados y después el circuito en lo que sería la placa de prototipos. Una vez que tenéis el circuito ya más o menos probado y funcionando, lo que tenéis que hacer es pasar a una placa perforada, que son placas como estas, que no sé si se verá bien, pero tienen muchos agujeritos y por la parte de atrás tienen como isletas o cuadraditos metálicos donde se puede soldar. Estas placas son muy útiles porque permiten realizar circuitos electrónicos ya casi con buen acabado, es decir, dejar circuitos pues, terminados, ¿no? Que ya tienen las conexiones por detrás, pero que son funcionales perfectamente. Bueno, y para empezar a soldar, vamos a ir quitando esto, y una cosa que os puede venir muy útil es esto que tengo aquí, que se llama tercera mano, yo le llamo robotito, pero es tiene como dos manos, una lupa, y nos permite pues, coger un circuito y poder pues, soldar a la vez que vemos con aumento, ¿no? Lo que tenemos. Si no tenéis esto, que realmente tampoco es muy caro, esto me costó 4 euros, una cosa así, podéis utilizar una pinza de la ropa, vamos, que la versión económica. Cogéis con una pinza, sujetáis el circuito para poder soldar más cómodamente. Bueno, lo primero sería utilizar siempre unos folios en blanco, que nos vienen muy bien primero para ver mejor los componentes y además vienen bien para no quemar la parte de debajo. Una vez que tenemos la placa y un folio por debajo, cogemos por ejemplo en este caso una resistencia y la vamos a pasar por el circuito, así. Quedaría por un lado el componente y por el otro quedan las patitas. Lo que hay que hacer para soldar y soldar bien es con la punta del soldador limpia, con lo cual primero limpiamos. Lo que hay que hacer es calentar primero la pata de la resistencia más la parte metálica donde se va a soldar, con lo cual lo que hay que hacer es apoyar el soldador en ambas partes para que se caliente y luego acercar el estaño para que se derrita alrededor. Apoyar a los dos y acercar el estaño para que se derrita alrededor, ¿vale? Así quedaría soldada la resistencia. Como podéis ver, la resistencia queda soldada. Simplemente lo que tenéis que hacer ahora es con un alicate de corte cortar las patitas que sobran, ¿vale? Y quedaría puesto esto de esta manera.
Vamos a soldar también un LED para que lo veáis cómo se soldaría el LED junto con la resistencia. Se pasa la resistencia, perdón, el LED al lado de la resistencia. Vamos a poner un poquito más lejos. Así. Y lo que hay que hacer es, igual que antes, ponemos el soldador, calentamos ambos y le damos para que quede soldado. Una patita y la otra patita. Y de esta manera nos quedan soldadas todos los puntos. Y ahora, para conectar la resistencia con el LED, vamos a calentar el del medio, llenarlo de soldadura un poquito así, juntar con el de al lado y juntar con el de al lado. Y de esta manera nos queda la resistencia unida al LED. ¿Vale? Como veis, soldar no es nada complicado. Estos son componentes, digamos, fáciles de soldar, pero también podríais encontraros con componentes más complicados. Por ejemplo, un circuito como estos y componentes tan pequeños como estos. ¿Vale? Para esto lo que vamos a necesitar no es componente nada especial, el mismo soldador, simplemente vais a necesitar unas pinzas. Y lo primero que hay que hacer es poner estaño en una de las patitas, la que nos sea más cómoda. Por ejemplo, yo voy a soldar primero la patita esta de aquí, apoyamos sobre la pista, ponemos un poquito de estaño y al quedar estaño en la pista, lo que hay que hacer ahora es coger el circuito el circuito integrado, y simplemente intentamos apoyarlo en el sitio donde va a quedar colocado. Y ahora aplicamos el soldador con calor. Ahí. Y de esta manera nos quedó fijo en su sitio. Y ahora podemos pasar a soldar las demás patitas, ¿vale? Si queda un poquito torcido, corregimos. Como solo está sujeto por uno, no hay ningún problema. Para soldar lo que hay que hacer, cosas tan pequeñas, es con mucho cuidado tocar la pista de abajo, la parte metálica de abajo, y la patita del chip. Tocamos las dos y acercamos el estaño, aplicando muy poquito estaño para no pasarnos y nos forma una pelota. 1, 2, 3 y 4. Es verdad que ya llevo yo mucha experiencia con esto, pero realmente no es nada complicado, ¿vale? Esto se haría con todas las patitas y quedaría soldado. Y fijaros que no es una punta especialmente fina, es una punta bastante normal, con lo cual no hace falta tener realmente equipo muy complejo ni muy caro, simplemente una punta de soldador bastante normal nos va a valer. Bueno, y la otra opción también es soldar un cable a un conector. Por ejemplo, vamos a quitar todo esto de aquí para que no nos moleste. Y tengo por aquí un conector. En este caso es un conector RCA, que lo vamos a abrir y lo vamos a soldar a este cable, ¿vale? Importante, me ha pasado muchísimas veces soldar el conector, dejarlo todo conectado y después darme cuenta que tengo la tapita por fuera, y ya claro, al estar soldado no se va a poder meter. Primero, metéis la tapita esta de primero. Así. ¿Vale? Si tenéis un aparatito de estos, el robotito, lo cogéis para poder... Así. Para poder soldar más cómodos. Y lo que hay que hacer primero es... Bueno, vamos a coger por aquí también. Lo primero que habría que hacer es estañar el cable. ¿Sí? Estañar significa poner estaño al cable. En este caso vamos a echar un poco con cuidado, así, a uno y a otro. ¿Vale? De esta manera, déjame ver cómo quedó. Vamos a echarlo un poquito más por este lado. Bien. Como podéis ver, de esta manera el cable queda con estaño en las puntas, y esto nos permitirá después hacer una soldadura mucho más sencilla. Además, vamos a también poner estaño en el conector. De esta manera. Ponemos estaño en el medio, que es donde va a ir el negativo del conector, y estaño por la parte de arriba, que es donde va a ir el positivo, o lo que sería el cable rojo. Así. ¿Vale? Ahora que tenemos las dos partes con estaño, tanto el cable como el conector, lo que habría que hacer es acercar la malla, es decir, la malla sería esta parte de aquí, a la parte de abajo en este caso,
y calentarla. Así. Y solamente con calentarla se va a derretir tanto el estaño del cable como el del conector, con lo cual se van a fusionar, quedar pegados y quedará pues eso ya conectado. Para hacer la conexión del positivo hacemos lo mismo, acercamos, calentamos y esperamos que se junten, y de esta manera nos quedan los dos, como podéis ver, nos quedan los dos conectores, o sea, tanto el cable rojo como la malla enganchados al conector. Ahora, si tenéis una pinza, cerráis esto y cogéis y podéis cerrar el conector para que os quedaría ya hecho. Como podéis ver, es súper importante estañar antes. Estañar es ponerle estaño a una parte primero y estaño a la otra. Sobre todo cuando estáis soldando cables o estáis soldando cosas que no van en un circuito. De esa manera os va a permitir que juntar las dos partes a soldar, aplicar calor y derretir el estaño de las dos partes para que se quede en una sola. Bueno, eso es como soldar bien, pero también podríais sin querer soldar mal, y os voy a decir qué es lo que tenéis que evitar. Por ejemplo, en esta placa tenemos aquí dos soldaduras que, bueno, pinchan. Una característica de las soldaduras malas es que pueden pinchar, que tienen como una puntita hacia arriba. Y eso lo que habría que hacer es, para quitar eso, una de dos: podemos o quitar todo el estaño o tratar de repararlo. Para reparar, lo que habría que hacer es calentarlo y añadir un poco más de estaño para que la soldadura se ponga brillante de vuelta y vuelva a su forma de redonda que tenía al principio. Lo mismo con esta, podríamos calentarlo un poco, ahí, añadir un poco más de estaño, así, y vuelve a tener esa forma redondeada que tiene que tener la soldadura cuando está bien hecha. Otra cosa que también la gente suele hacer mal es soldar, mejor dicho, poner estaño en el soldador, llenar el soldador de estaño e intentar que se pegue donde tiene que ir. Y eso ya sabéis que, como os dije al principio, está mal. Lo que hay que hacer es calentar la zona y después aplicar el estaño, ¿vale? De esa manera vais a realizar siempre una buena soldadura. Y si queréis quitar una soldadura, lo que se puede hacer es utilizar pues un succionador, que lo que hace es succionar estaño. También hay unas mallas para desoldar, que son unas mallas como de cobre, como estas. Y después un método que es mi método favorito, que os lo voy a explicar al final. El primero, el método del succionador, son unas bombas de succión muy rudimentarias que se presionan y tienen un botoncito. Lo que hay que hacer es calentar la zona que se quiere desoldar y acercarlo para que chupe el estaño que tiene de exceso, y apretando ya sale el resto, ¿vale? Otra forma que utiliza mucha gente es esto que se llama malla de soldar, que lo que habría que hacer es apoyarlos encima de la soldadura que queremos quitar y ponerle el soldador encima. Una vez que, si le vais dando así un poquito de movimiento para que vaya calentando más rápido, lo que va a ocurrir es que el cobre se va a calentar y va como a chupar también, no sé si puede ver ahí, que va chupando el estaño que sobra, ¿vale? Y ha quedado todo como pegado en la malla de cobre. Realmente yo este método no lo utilizo mucho más el succionador, y mi favorito, que os voy a hacer una soldadura aquí bien gorda para que lo veáis, cuando tengáis algo que queráis desoldar, ¿vale? Imaginaros que tenéis esto aquí, ¿no? Y queréis quitar la soldadura. Mi método favorito para mí es el método del golpecito, que es calentar y con todavía la soldadura caliente, rápidamente darle un golpe para que el estaño que sobra caiga, ¿vale? Y simplemente ahora corregís con el soldador si ha tocado alguna pista o alguna cosa que no tenía que tocar, lo corregís con el soldador, pero de esa manera se puede quitar el exceso de estaño. Bueno, y una vez que tenéis el circuito ya digamos terminado, lo que hay que hacer es quitarle los restantes para que no sobresalgan, y lo que sería bastante interesante es que lo protejáis de alguna manera, ¿vale? Porque muchas veces, no quiero señalar a nadie, pero me ha pasado con mucha gente, que el circuito así como lo tienen, lo apoyan sobre algo metálico o simplemente con apoyarlo sobre un destornillador metálico o sobre una pinza como estas, y estando el circuito encendido, lo que ocurre es que hace contacto y se puede quemar el circuito. La verdad que es mucho más prudente tener el circuito protegido, que se podría, tanto con
una pistola de estas de cola caliente, que si no tenéis es una inversión genial, realmente la utilizo, vamos, es lo que más utilizo creo que de todo mi taller. Una pistola de cola caliente y si estáis muy seguros de que el circuito está bien, llenarlo de cola caliente por todo el circuito, por la parte de abajo, o si no, simplemente coger un trocito de goma eva, de esta que es como, bueno, es blandita y es un poquito gruesa y esponjosa, y lo que podéis hacer es pegarla, pero solamente por los bordes, en el circuito. El circuito de esta manera pues quedará protegido. Y a modo de resumen, recordad, lo que hay que hacer es con el soldador calentar tanto la pista, llamémosle, la parte metálica que se va a soldar, como la patita del componente que también queremos soldar, y acercar el estaño. No poner el estaño en el soldador y tratar de pegarlo, eso no va a funcionar. Y también cuando soldéis cables o conectores, importante también estañar primero el cable y después el conector para que cuando se junten, calentar y que quede soldado. Bastante sencillo, ¿verdad? Y recordad seguirnos por redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Y si tenéis cualquier consulta, la dejáis en el formulario de la derecha de la página web y ahí intentaré pues recopilar todas las preguntas que tengáis y responderlas en un futuro episodio. Y en el próximo episodio os hablaré sobre relés, que son unos interruptores electrónicos que nos permiten entender y apagar cosas cuando no estamos presentes. La verdad, fantástico. Mientras tanto, aprovechad el tiempo creando magia.